¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy en otra entrevista en esta semana, que ya tenemos dos, y nos da mucho gusto y le agradecemos que nos haya aceptado la invitación. También, por fin, después de 2 o 3 intentos, por fin nos aceptó la invitación el senador Nabor. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Fer, pues muchas gracias por la invitación. Fíjate que me invitabas en momentos complicados ahí de la Cámara. Sí, tuvimos 2 o 3 intentos. Sí, y pero la verdad es que fue pues muy avasallante el trabajo legislativo. Mucha gente no lo ve así, pero es un trabajo fuerte, no solo en el Pleno, que es donde ya subimos a tribuna, sino en las comisiones. Y en mi caso yo tuve 5 comisiones, entonces era trabajo continuo, estar trabajando ahí con los diferentes temas que nos tocó llevar. No, pues está pesado la Sí, carga de trabajo, ¿no? sí, me tocó la Comisión de Justicia, me tocó la Comisión de Agricultura, Educación, Marina y Gobernación, que fue muy importante. Entonces, pues eran las reuniones, o cuando la gente ve, cuando estamos en el Pleno y subimos a defender posturas, dice, bueno, qué padre, ¿no? Incluso yo le decía hace poco a unos jóvenes, porque llevo muchos jóvenes al Senado, decían, así es el trabajo. Le digo, así es. A veces salimos en la madrugada a 6, 7 de la mañana, ya nos tocó llegar a las 11 de la mañana y salía a la 1 de la tarde el otro día. Y entonces mucha gente veía que muchos diputados en el pasado estaban dormidos. ¿Se van a dormir? No, el trabajo es muy complicado, muy desgastante, y el trabajo en comisión es más. Nos más podemos tardar mucho. Ya las iremos desglosando poco a poquito. Beto, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro Osvaldo, al senador Nabor Rojas, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, la agenda siempre es complicada, pero agradecidos de que nos acompañen. No, al contrario. Gracias. Osvaldo. Senador, muchísimas gracias y a ustedes por acompañarnos en esta entrevista, así que quédese con nosotros. Senador Nabor Rojas, usted está al frente ahorita de la comisión permanente, ya el próximo día 30, me parece, pues ya se acabó la legislatura, empieza la otra, pero van a ustedes a dejar prácticamente el caminito andado para temas que están en lo más álgido de la conversación pública, en los medios, en los analistas, en todo mundo está con los temas que están ustedes tratando ahí, empezando por la reforma judicial. ¿Cómo va la reforma judicial? Va caminando. Comentábamos fuera del aire que hubo muchos intentos durante esta legislatura. Yo creo que esta legislatura es de la más trabajada, las más que sacamos más provecho legislativo. Hicimos foros para la reforma electoral, hicimos parlamento abierto de la reforma eléctrica, hicimos foros para la reforma al sistema de seguridad. O sea que no es nuevo lo que hemos estado haciendo con respecto a los foros abiertos, al parlamento abierto. Y le conminamos a la oposición muchas veces, a ver, para hacer reformas constitucionales requerimos de 2/3 partes. Pero ellos hicieron un bloque de contención, le llamaban así, y aunque participaban en los foros, ya cuando llegábamos al momento de la discusión y de la votación, votaban en contra. Que quiere decir que no querían una reforma electoral, que no querían una reforma al Poder Judicial, que no querían una reforma eléctrica, y pues la consecuencia es que la gente el 2 de junio votó en contra de ellos por no trabajar en favor de México. La reforma judicial va, es un hecho. Yo cuando estábamos ahorita en campaña, le decíamos a la gente, voten por un plan C, si no hubo un plan A, que fue la primera propuesta del presidente, un plan B, que fue cambios a reformas secundarias, votemos por un plan C. ¿Cuál es un plan C? Mayoría calificada. Hoy es inaudito y es totalmente falto de ética de que hoy la oposición está diciendo que hay una sobrerepresentación cuando ellos disfrutaron de esta ley que nos da la mayoría calificada. Ellos tuvieron mayoría calificada en muchos momentos de 2021, se fueron beneficiados del 2021, 2018, 2015. Esta reforma vino desde el 96, que nosotros les planteábamos cambiar y que no quisieron. Entonces hoy dicen, como ganaron, ahora sí es malo, es sobre representación. Ahora es al revés. Ahora es al revés y no se vale. Entonces lo que estamos pidiendo nada más, qué bueno que el INE actuó como debe de ser, conforme a la ley, nos dio la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores nos faltan 3 senadores. Ahora bien, ahora están presionando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya dijeron algunos magistrados que fueron amenazados por la oposición.
Hoy vamos a ver quién nos amenazó y están presionando al tribunal para que ellos no puedan darnos la mayoría calificada, lo cual sería ilegal. Entonces, la reforma al Poder Judicial va, compañeros, porque la gente votó para que se lleve a cabo la reforma judicial. Yo quiero decirles que en mis casas de gestión tengo dos. La mayor parte de la gente va a quejarse de que los jueces se corrompen, de que los jueces dictaminan en contra de ellos, de que los procesos son muy largos. En el Código Nacional de Procedimientos Penales hay 15 días para resolución de problemáticas. Bueno, se pasan meses, años en que se resuelvan. La mayor parte de la gente que está detenida o que está en la cárcel es gente de escasos recursos. Oiga, senador, pero ¿por qué no incluyeron a las fiscalías en esa reforma? Esa es una muy buena pregunta. Mira, yo cada vez que me preguntan, perdona la redundancia, yo les digo que la reforma judicial va a ser muy profunda. Va a ser muy profunda. Deben de estar los CMPs, las fiscalías, y debe de verse el tema de carcelario, que es un tema gravísimo. Hace poco me hackearon mi WhatsApp y resulta que la policía cibernética detectó que me lo hackearon desde una cárcel, con un teléfono Motorola 5 en la delegación Cuauhtémoc. Entonces, ¿desde dónde se opera? Ya, y te quiero decir una cosa, felicito mucho a la policía cibernética. Y yo les digo, aprovechando esta pregunta, que denuncien cuando se hackea sus números, sus teléfonos, porque también hackean cuentas, que lo denuncien. Tenemos mucho avance en la cibernética. Entonces, ¿de dónde vino? De la cárcel, de un centro penitenciario. Entonces, la reforma judicial, Fer, va a ser muy profunda, pero va a ser por pasos. Es tan grande el tema judicial que no puede ser celebrado. Entonces, vamos de acuerdo al proceso jurídico, ¿no tendría que haber empezado por la Fiscalía? Porque es el primer paso. La gente llega al Ministerio Público, ahí presenta su denuncia, ahí se empieza a integrar lo que antes eran las averiguaciones previas, ahora se llaman carpetas de investigación, que esencialmente es lo mismo. Se integra la investigación del Ministerio Público, de los agentes, de la policía, etcétera, y se manda, cuando ya se terminó, a los tribunales. Y ahí es cuando empiezan los problemas, porque los jueces ven una carpeta mal integrada, donde hay violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos, así sean delincuentes o no, o presuntos, o imputados, o como la gente los conozca, y va para atrás, y la gente le echa la culpa al juez. Pudo haber empezado de cualquiera de las dos partes. También hay jueces, no todos, muchos muy corruptos, muchos con antecedentes gravísimos de corrupción. Pero lo que sí te puedo decir es que empezamos por esto porque lo dijo el presidente. O sea, fue una propuesta del presidente de hacer una elección para ministros, jueces y magistrados. Porque no es la primera vez, eso quiero hacerlo patente. En México ya había la elección del Poder Judicial. Esto fue en el siglo XIX, incluso Benito Juárez fue electo por voto popular como juez. Entonces, esto no es nuevo. En Estados Unidos, que por cierto hace poco que Salazar, el embajador, se metió a opinar en este tema, pues nuestra presidenta electa le dijo, oye, ¿por qué dices eso? Si en Estados Unidos hay elección de jueces, ¿no? En la mayor parte de los estados de Estados Unidos. Entonces, vamos a iniciar por el Poder Judicial, por la elección, y la reforma va a ser profunda para bien de México. Beto. Yo quisiera preguntarle, a los ojos de muchas personas, ¿se trata de una revancha política del presidente hacia la ministra Norma Piña? ¿Usted cree que sí es así o simplemente sí se tiene que hacer? Se tiene que hacer. Yo te diría que la ministra ha pasado su pena de gloria, realmente ha sido confrontativa con el presidente, pero ya la dinámica y la discusión de la reforma judicial venía antes de que yo estuviera de presidenta de este poder. Desde antes ya estaba hablando de la reforma del Poder Judicial. El protagonismo que ha tenido la ministra, confrontándose con el presidente, haciendo algunos escenas públicos, nada más le dio autoridad, pero no es nada personal. Yo creo que no ha hecho nada importante la ministra como para que hubiera una revancha política del presidente. Usted mencionó algo interesante que dijo que no se puede mirar con el mismo lente la justicia local y la federal. ¿Por qué? Fíjate que esa es también una buena pregunta. Me tocó ser ponente en el Foro de Puebla. Y yo le decía a la gente, incluso tuve muchos aplausos, que no se puede tener un poder judicial federal
rico, con tantas excentricidades, con tanto dinero, con tanto lujo, con poderes judiciales pobres. A nivel local es donde más se atiende el tema judicial y las herramientas y lo económico es lo que más permea en los poderes judiciales locales. Mientras los ministros tienen unas pensiones vitalicias grandísimas, ganan más que el presidente, tienen coches blindados, tienen gentes de seguridad, personas para que les laven su ropa, viajes al extranjero, gastos médicos mayores, todo eso, además con muchos fideicomisos que van a beneficio personal de cada uno de ellos, en los tribunales locales permea mucho el tema del recurso económico. Entonces, no se puede hacer un trabajo mayor en los tribunales locales porque les faltan recursos y es donde más se atiende el tema judicial. Vamos, perdón Beto, rápido corte y regresamos para seguir hablando de esta reforma que está en boca de todo el mundo. Vamos rápido a pausa y volvemos. Este 30 y 31 de agosto asiste al evento Viviendo en Plenitud, primera edición de la Feria de las Personas Mayores en el recinto ferial de Pachuca. Ahora sí estamos listos. Viviendo en Plenitud, este 30 y 31 de agosto en el recinto ferial. Acceso gratuito, cupo limitado. ¡Te esperamos! Gracias, regresamos, seguimos platicando con el senador Nabor Rojas Mancera sobre este tema francamente muy complicado. Osvaldo, tenías preguntas. Su opinión acerca de los rechazos que se han dado en diferentes puntos de la República con gente especializada y dedicada a esta materia sobre la reforma al Poder Judicial. Hay dos temas de rechazos, los de gente que sabe, especializada, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Jurídicas, que es de la UNAM, que además emitió puntos muy precisos y que comentó que no estaba de acuerdo con la reforma judicial por algunos temores que tienen que ver con que pues pudiera entrar cualquier hijo de vecino, el crimen organizado. Fueron muy puntuales, ¿no? Este tipo de manifestaciones nosotros las hemos aceptado. Creo que muchos de los puntos que ellos dieron hoy son parte fundamental de la discusión al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales. Pero hay otros que evidentemente pues están siendo manejados desde la propia Suprema Corte. De hecho, les dan el día a los trabajadores para que vayan a manifestarse. Eso no se debe hacer. O sea, si a mí me tocó que fuimos a Puebla y habían muchos trabajadores ahí con pancartas y les preguntaba yo a la gente y me decían que no sabían a qué iban, y otro nos dijo que porque les habían dado el día y que les pedían que fueran a manifestarse. Pasó en Tamaulipas, lo que pasó en Coahuila fue grave, porque quien pidió el foro allí fue este señor, ¿cómo se llama? El esposo de Carolina, el diputado Rubén Moreira, y no fue al evento y nos montó todo un show en donde hubo agresiones a gente. ¿Él montó esa manifestación? Bueno, él instó a que se hiciera el foro allá en Coahuila, no asistió al foro como presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados. Él dijo, lleven esta plática, esta ponencia a Coahuila, y chistoso, no llegó al evento, pero sí hubo una manifestación de todo el... ¿Algo sabía o algo se imaginaba? No, algo igual montó. Y resulta que les dieron el día a los trabajadores del Poder Judicial allá en Coahuila, y entonces hubo heridos, no heridas como tal, pero agredieron a una compañera diputada, a la doña también bajaron los cabellos, lo reventaron. Es decir, este tipo de cosas no se dan. Y yo te podré decir, mi querido amigo, que en la manifestación de ayer, que decían que iba a ser muy magna, no fue tan magna, y también hubo preguntas, ahí métanse
en internet, donde le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo con la reforma judicial? Y dicen, sí, entonces ¿por qué viene a marchar? Bueno, es que nos mandaron. Entonces, no hay mucho juego en ese sentido. Hay una preocupación que sí es pues más importante. Se habla de que tiene que haber gente con experiencia en este tipo de cargos. ¿Se podría ver esto en peligro por la elección del voto popular? Y otra cuestión, que sean personas que no puedan ser corruptibles, sobre todo cuando hemos visto que en campañas electorales, pues el narcotráfico y células delictivas ponen dinero. ¿Cómo evitar que esto ocurra también en el Poder Judicial? Mira, lo que sí les voy a decir, y se los digo con conocimiento de causa, es que se va a respetar la carrera judicial. Ese es un punto muy importante. O sea, se tiene que blindar como respetando la carrera judicial. Tenemos que analizar los perfiles. Acuérdense que propone el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se tienen que revisar los perfiles y estos perfiles deben de ser intencionales. Deben ser gente que ya ha sido juzgadora. Les vamos a analizar los antecedentes de los juicios emitidos. Por ejemplo, el que liberó al Robert Precioso no puede estar. Pues es una aberración lo que pasó en un sabadazo. No podrá postularse, ¿no? digamos. Y se postulan, lo tenemos que echar abajo. El que liberó las cuentas de la esposa de García Luna. Aquellos que están perdonando no revisar las cuentas de este señor Salinas, que debe una gran cantidad de un tema fiscal que es de todos sabidos. O sea, estas personas seguramente no pasarán. Pasarán aquellos que han resuelto conforme a la ley, de manera honesta, van a pasar. Yo hay un tema que voy a aprovechar y espero que no me lo tomen a mal algunos compañeros. El otro día dijo el presidente, creo que de buena fe, que habría que tomar un porcentaje de jóvenes que salen de las escuelas, porque están frescos, porque no están corrompidos, maleados. Es una buena idea, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque está en juego pues nuestro patrimonio, nuestra vida, nuestra libertad, nuestra seguridad. Necesitamos gente proba en el tema de la justicia. Experimentada, ¿no? Entonces yo en ese punto no estoy de acuerdo. Es una buena idea, pero no podemos meter gente que apenas... Es muy idealista, ¿no? Pero francamente pareciera ser irrealizable. Pero yo regresando, Fer, te digo, de ninguna manera se va a permitir. Vamos a trabajar con gente de carrera judicial. ¿Es para quitar a las personas incómodas al presidente en turno? No. Te repito, a ver, cuando el presidente empezó a manejar esta idea, decía, ¿por qué? Bueno, porque hay muchos juicios parados, porque pasan meses porque hay gente privada de su libertad, inocentes, porque hay muchos delincuentes de cuello blanco fuera. No, yo no lo veo así. Miren, yo soy un convencido que hemos tenido uno de los presidentes más inteligentes y más políticos en la historia. Él puso agenda política todos los días. Él puso a Xóchitl Gálvez. ¿O me lo van a negar? No, aquí lo dijimos. Él puso a Xóchitl Gálvez. Aquí lo dijimos. No, entonces, era para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y él la subió. ¿No? Y pues nos convino. Finalmente es un hombre, es un político, es un animal político nato. Yo creo que él es un hombre de visión. Yo me acuerdo, y recordarán seguramente ustedes, cuando habló del segundo piso en la Ciudad de México, y todos decían, está loco. Pues oye, el segundo piso es una maravilla. Yo me acuerdo que yo trabajé en la delegación Contreras, en este tipo de delegación, yo en el aeropuerto, la delegación Contreras hacía 2 horas. Hoy, de Pachuca a la alcaldía Contreras, porque yo me encargaron un tema por allá electoral, yo hacía 1 hora 50 minutos por el segundo piso. Es una maravilla. Cuando hablaba de darle pensión a los adultos mayores, porque fue el primero, decían que también era una locura. Hoy es constitucional. Finalmente es un hombre con mucha visión. Es un hombre, yo siento que hasta cierto punto, con algún dejo de intolerancia, hay que reconocerlo, pero es un hombre que no agarra prebendas personales. Yo creo es un excelente político, eso sin la menor duda, pero en temas jurídicos a veces sí le falla. Ese ejemplo que puso usted es uno de ellos. Otro, vamos a poner un caso hipotético. La agenda de la reforma judicial se ha llevado en la mañanera. Ahí se ha llevado todo desde que empezó hasta el momento en que ya prácticamente es un hecho, porque ya es un dictamen. Es decir, falta nada más la aprobación del Pleno. Y adiós al Poder Judicial como lo conocemos hasta este momento, ¿no? Pero le pongo 2 hipótesis. En el caso, por ejemplo, de Salinas Pliego,
Salinas Pliego se está defendiendo y está ejerciendo su derecho a su defensa jurídica. Entonces, el tema es que en la mañanera le disparan con todo al ministro que lleva ese tema. ¿Por qué? Cuando hay recursos judiciales que todavía está utilizando Salinas Pliego y sus empresas en lo general, ¿no? Por ejemplo, ayer decían en las redes y en los medios, en muchos medios se informó, la ministra Piña admitió un recurso de Salinas Pliego y toda la, perdón por el término, pero la horda en las redes sociales se le dejó ir a la ministra Piña, cuando es un derecho constitucional de Salinas Pliego meter el recurso que considere para su defensa jurídica. ¿No es peligroso eso que sea tan mediático? Dos cosas, mira, si algo era un rasgo del pasado del presidencialismo peyorativo, del que habló alguna vez Carpizo en su libro del presidencialismo en México, es justamente que los grandes ricos de este país no pagaban impuestos. No, perfecta, totalmente de acuerdo. Pues que le tiene que pagar. ¿Por qué el enojo de este señor X González, que fue el gran orquestador del Pacto por México en el 2013, que acabó con el PRD, y que gracias a él Morena hoy es muy fuerte? Porque que firmó Mario Delgado, por cierto. El Pacto por México, en su momento como perredista, lo primero no aceptó, PRI-PAN-PRD, y hoy fue el gran orquestador de esta decisión de conformarse. Y eso nos benefició a la gente que decía, oye, no se acusaban de corruptos el PAN, PRI y el PRD y no se mataban, incluso a perredistas mataron y hoy están unidos. El gran orquestador fue Claudio X González. ¿Por qué eso no? Pues porque hoy pagó impuestos. ¿No? Pagó impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que pagar impuestos. ¿Qué pasa con los jueces? Yo te decía hace ratito, hay un artículo exprofeso en el Código Penal que tienen que dictaminar los jueces. Tienen días específicos para dictaminar. Lo que pasa es que con Salinas Pliego llevan 2 años que el juez no dictamina. Es lo que dice el presidente. Nada más que trabaje, que metan los juicios y que metan los recursos que quieran, pero que el juez trabaje, y lo ha dejado pasar. Ese es el reclamo. Y utiliza sus medios locales, sus medios de difusión para pegarle al presidente. ¿Tú no crees que es deleznable que le diga puerco marrana a mi compañera Citlali? No, por supuesto. ¿Tú no crees que es deleznable lo que el tipejo habla todos los días utilizando su medio y inventándole la madre al presidente? Sí, claro, en eso no hay ninguna duda. Bueno, entonces el tema es el asunto jurídico. Lo que dice el presidente, no más jueces, pónganse a trabajar, ya pasó el tiempo. Porque si cualquier delincuente tiene derecho a una defensa. Exacto. Pues hasta él, por más barbaján que sea, tiene derecho a una defensa. Y no lo hemos dicho que no, nada más que los ministros que se pongan a trabajar, ya pasó el tiempo. Ya van, si no me equivoco, más de 298 días sin dictaminar. Eso es lo que dice el presidente. Ahora, yo creo en un tema, y que yo estoy seguro que lo van a celebrar también conmigo, es el tema del Tribunal de Justicia Disciplinaria, que se está pretendiendo poner en la reforma judicial. Nos platica, ahorita que regresemos al corte, de eso y la otra hipótesis que le pensaba yo plantear. Vamos a la pausa y regresamos. El objetivo de la antigua mina San Francisco es que el turista y el viajero conozcan realmente la historia de todo Mineral del Chico, ofrecer recorridos y experiencias de calidad. Recuerden que Mina San Francisco es cultura, es tradición y es aventura. Te invitamos a que visites la antigua Mina San Francisco. Ven y conócenos y vive la experiencia. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Mi nombre es Adolfo Aguilar Almaraz. Nosotros tenemos un negocio aquí en el Centro Gastronómico El Minero, que se llama Antojitos Tiachayo. Este mercado gastronómico compone de 11 planchas. Ofrecemos lo que es el guarache de conejo, que es un guarache de este tamaño. Es un guarache gigante. La satisfacción del mercado de nosotros es meter un buen producto, una buena calidad, que no baje. Aquí en el Centro Gastronómico del Minero, sean ustedes bienvenidos. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Gracias, regresamos, seguimos aquí nuestra plática con el senador Nabor Rojas Mancera. Le decía yo, senador, a ver, otro de hipótesis antes de pasar a la pregunta que Osvaldo ya lleva buen rato ahí, redactando rapidísimo. En época, vamos a suponer que ya se aprobó, ya está todo listo, se aprueba,
avasalla la legislatura morena y se aprueba la reforma judicial y empieza a avanzar, a caminar, y ya pasó cierto tiempo y ya es época para elegir jueces. Y no sé si un juez que ya es juez puede volver a postularse, me parece que sí. Le decía yo de lo mediático del tema de la reforma judicial, y va a continuar cuando menos en lo que uno se acostumbra, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo de un caso difícil, como por ejemplo el de Salinas Pliego. Alguien parecido que está llevando un asunto en el que la opinión pública está en su contra, pero eso no quiere decir que no pueda tener la razón legal. Llega en la época de elección y al juez que le toca, por no quererse meter en líos con la opinión pública, le da la razón al otro. ¿No podría pasar eso y no habría manera de evitarlo? Me pusiste un pase para meter gol. A ver, yo estoy de portero. Con el tema, con la pregunta que me hiciste, en la reforma judicial que estamos planteando va a haber un tribunal de disciplina jurídica. Vamos a quitar el Consejo de la Judicatura porque hoy la ministra Piña es, ahora sí que es presidenta del máximo tribunal y aparte es del Consejo de la Judicatura, es juez y parte. Con esta figura, lo que vamos a hacer, o lo que se piensa hacer, es que este tribunal de disciplina jurídica va a llevar exprofeso la ley en su máxima dimensión. Es decir, a un juez le va a decir, a ver, pues de acuerdo al artículo fulano del Código Nacional de Procedimientos Civiles o Ambientales, que diga, tú tienes para resolver un tiempo. Si tú no resuelves en este tiempo, va a haber una penalidad. Se está analizando el tema de penalidades. Esto es bueno lo que opera, porque ya no va a ser la justicia pronta y expedita. ¿Qué es lo que desea la ley? Que la justicia sea pronta y expedita. Sí, claro. Te pregunto, ¿en México es pronta y expedita? No, en la gran mayoría de casos no. Por los magistrados y por los jueces. Al contrario, es lenta y medio bruta a veces. En el caso de Salinas Pliego, la justicia no ha sido pronta y expedita. ¿Y hubieran dictaminado desde cuándo? Si él dice que no tiene por qué pagar nada, pues ya hubiera dictaminado juez, pero ha tardado. ¿Por qué ha tardado? Porque evidentemente no ha dictaminado en contra de él, porque él tiene que pagar impuestos. Él se ha saltado los impuestos. Y si fuera a su favor, así que suponiendo sin conceder, adelante, que sea en contra del Estado mexicano y a favor de Salinas Pliego, ese tribunal va a dictaminar si este juez actuó de manera correcta. Y va a ser conformado por los mismos abogados, por los mismos ministros, pero ya va a tener otra cabeza. Y se va a decir, a ver, ¿se actuó bien o no se actuó bien? Hace poco salió un tema, pues ya querían liberar al que fue diputado en Oaxaca, que le echó la saxofón. Ya lo iban a liberar también. Sí. Hubo mucha presión social, que ya estaba prácticamente... Bueno, de hecho, ahí fue un juez local, ya lo había liberado. Es lo que te digo. Y una jueza federal echó atrás esa liberación. Pero por la presión social, hubo mucha presión social. A ver, aquí no debe haber presión social, aquí debe permear la ley. Exactamente, esa es la cuestión. Esa es la respuesta. Que no se resuelva por presión social, te pregunto, sino por la ley. ¿No crees que Salinas Pliego no debe de pagar impuestos? Sí, desde luego. Pues que los pague, nada más que los pague. Todos. Todos deben de pagar impuestos. Hoy son pocos los ricos que no pagan impuestos. Me pregunta la gente, oye, ¿de dónde sale tanto dinero para los recursos de los programas sociales? De tantos ricos que debían. Hoy ya no les dan chance, valga la palabra, de que no paguen impuestos. Hoy tienen que pagar impuestos todos. Antes, ¿sabes quién sostenía no hay condonaciones? Algunos. ¿Sabes quién sostenía la economía en este país? ¿Saben quién? La clase baja y la media. La clase media alta y la alta no pagaban impuestos. Yo te voy a poner un ejemplo y lo digo públicamente. ¿Sabías tú que los que no pagan predial en Pachuca, la mayor parte, y que a veces se monta de bebés para no pagar luz, ¿sabes cuál es? No, digan. ¿San Javier? No me diga. ¿San Javier? Mucho político ahí, ¿no? Sí, hay mucha gente también empresarios, también empresarios. O sea, los que han mantenido este país muchos años ha sido la clase baja y la media. Entonces, estaba acostumbrada esa clase
de no pagar impuestos porque eran amigos de los presidentes de la República, porque eran amigos de los secretarios de Estado. Sí ha cambiado mucho la forma de hacer política, mi querido Fer. Entonces, en ese tema, el comité o se va a llamar comité, lo que estamos viendo cómo se va a llamar, tribunal, comité de disciplina jurídica, va a actuar en contra de aquellos jueces que no dictaminen en tiempo y forma, que no hagan la justicia pronta y expedita. Y si esa falta de dictaminación es por falta de elementos que no le ha proveído el Ministerio Público, ¿cómo van a incluir a las fiscalías si no van en el dictamen? La segunda parte de la reforma judicial va a ser una reforma profunda también a las fiscalías. Pero tendría que haber sido primero. Pues mira, tenemos que partir de algo que los ministerios públicos son los que inician el proceso, al menos en el tema penal, que es el más socorrido, el más complicado, porque es el que implica la libertad de la gente. Y lo hemos visto con los fiscales, ¿no? Por ejemplo, el de Morelos, que es una aberración total, ¿no? Sí, claro. O sea, finalmente estoy de acuerdo contigo, pero la gente votó primero por este tema. Porque yo te decía, cuando a mí me tocó, yo fui actor en ese sentido, de decirles a la oposición, vamos a platicar una reforma judicial integral. No quisieron. Entonces, hoy la gente votó por votación de ministros, jueces y magistrados, que es la primera parte y que va a ser gradual, que fue una de las propuestas de ellos mismos. No sé si siguieron los foros, pero el primer foro, a mí me gustó mucho el primer foro que fue en la Cámara de Diputados. Los ministros se presentaron y dijeron, estamos de acuerdo con la reforma judicial. ¿Sí? Y ellos mismos, después reviraron algunos de ellos y dijeron, pero que sea gradual. Va a ser gradual. Y tiene razón, tiene que ser gradual. Y vamos a empezar por los espacios vacíos. Y tenemos que ir aprendiendo cómo va a ser, porque no es fácil. Porque va a ser en los mechas de votación. Ahora, la oposición dice, es que son muchos candidatos, que la gente... Están equivocados, ¿eh? La gente hoy está muy informada. La gente, el internet ha funcionado mucho. La gente hoy sabe. La gente te dice hoy por qué debe darse una reforma judicial. Yo le he platicado una cosa. Pero mucha gente no distingue las funciones de un fiscal que de un ministro. Estoy de acuerdo contigo. No la saben. Estoy de acuerdo contigo y se va a hacer la reforma también en ese sentido a la de las cárceles, como ya comentamos. La reforma judicial debe ser, y algún día lo platicamos con la presidenta electa, una parte importante de su legado en los 6 años va a ser una reforma profunda para el judicial. No nos podemos quedar nada más con la elección de estas 3 figuras. Osvaldo. Pero hablando de estas reuniones que han tenido con la gente para informar sobre estas reformas, de manera particular he visto aquí 2 en Hidalgo y solo han funcionado para decir, va la reforma, la gente aplaude y nunca se les dice de qué es. ¿Cómo va a estar informando? Yo no he ido a las de aquí, yo he ido a las que nos convoca el Senado y la Cámara de Diputados. Qué lástima se ha pasado eso, porque finalmente la gente que debe informar en las comunidades, en los municipios, pues debe ser una persona que sepa realmente cuál va a ser de raíz este cambio profundo, porque es profundo en una parte, porque como bien lo menciona Fer, falta la otra parte. No sé dónde haya sido, pero pues hay que poner atención en eso. ¿Usted es abogado, senador? No, fíjate, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y egresado de la UNAM, pero tengo diplomados en Derecho Electoral. Es que es el detalle, porque lo que dice Osvaldo es efectivamente, yo creo que cometieron un error al no enviar a gente que tenga conocimiento pleno, no solamente de la reforma, sino del actual mecanismo jurídico del país, porque efectivamente la información que dieron pues es cuando menos confusa. No sé a dónde fuiste, pero yo no sé qué he ido, a mí me tocó ir a 2 en Puebla que fueron regionales, la verdad muy buenos, de hecho fueron ponentes de la Cámara de Diputados federal, los que estamos viendo el tema, no sé, ¿fuiste aquí en Hidalgo? Sí. Bueno, lamentable, pero la gente sí sabe, la gente, yo cuando he platicado con ella, me dice, qué bueno que se va a llevar una reforma, porque te hablan de que su tanito pariente está en la cárcel desde hace muchos años, que menganita, a mí conocida, está detenida porque se robó no sé qué cosas en un mercado, y cuántos de cuello blanco están fuera, ¿no? Entonces, eso lo saben la gente. Beto, antes del corte. Sí, la preocupación del INE ya fue escuchada, ya fue pensada, ya fue evaluada sobre el alto costo de las elecciones. La primera sería el próximo 1 de junio de 2025 de aprobarse la reforma judicial, y serían 3 y 2 candidaturas respectivamente dependiendo el cargo.
pero sí serían muchas boletas, muchas urnas, muchas casillas. ¿Ya se tiene pensado esta situación y el presupuesto que se llama? El presupuesto va a salir justamente de los fideicomisos, es lo que está planteando como una primera instancia. Si sacamos de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial y de todo el dispendio que tiene el Poder Judicial, puede salir muy bien. Ya les dije cuánto ganan más que el presidente, su retiro, su fondo de retiro es increíble. Pero solamente los ministros. De los ministros, no, también algunos magistrados también tienen esa capacidad, incluso algunos jueces federales. Se está analizando y está analizando muy bien el tema económico desde los mismos fideicomisos del Poder Judicial. Yo creo que también va a salir una parte importante de esta gran mesa que tiene de recaudo el gobierno federal, de las reservas que tiene el gobierno, porque quiero decir una cosa, este gobierno, y no lo digo yo, lo dice la OCDE, ha sido el más disciplinado financieramente hablando en la historia de México. Hoy no vamos a tener evaluaciones compulsivas, hoy tenemos estamos muy saneados, nos acaban de poner como la 11ª economía mundial y yo creo que tenemos por ahí también un fondo de reserva, los impuestos que estamos recaudando justamente y el INE va a tener la capacidad de llevar a cabo las elecciones, se va a hacer por juzgados, como está dictaminado a nivel federal, va a ser complicado, sobre todo en la información, pero hoy la gente por los medios, el teléfono lo trae todo el tiempo. Hoy la gente está más informada de lo que pensamos, te lo digo. El tema de que conozca cada quien a su juez, que va a dictaminar sobre su patrimonio, sobre su libertad, pues le va a interesar a la gente. A ver, ¿cómo se llama fulanito? ¿Quiénes son los que contienden? Fulano, sutano, mengano, perengano. Ok, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué temas ha tenido? Pues nos va a interesar, porque son temas que nos llevan directamente a nosotros. ¿Tú crees que no nos va a interesar analizar por quién vamos a votar? Pero por supuesto. Pero si luego no lo hacemos para diputados, los locales, senadores que ya tenemos alcaldes. Bueno, vamos a pausa, regresamos para cerrar el programa y también ya cerrar este tema de la reforma judicial que está interesante y es interminable, pero quisiéramos preguntarle también de los organismos autónomos que también están a punto de valer. Vamos a pausa y regresamos. Mujeres líderes, un nuevo camino. Cada mujer está hecha para crear, para generar, para emprender. En este magno evento, encontrarás el talento de muchas mujeres que se han empeñado por ser grandes líderes empresarias. Vive la experiencia de participar al escucharlas y participar en Voz y Acciones Tu Liderazgo, este 4 y 5 de septiembre, de 11 a 18 horas. Los invitamos a que visiten el municipio de Mineral del Chico. La verdad es que es muy agradable la sensación que se siente aquí. Es un pueblo muy acogedor. Y en cuanto al restaurante, también los invitamos a que vengan a probar nuestros tragos, nuestras rojas, el café montaña, los huevos a la cazuela y a que vivan una experiencia agradable. Los esperamos aquí. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Gracias, regresamos, seguimos platicando con el senador Nabor Rojas Mancera ya para cerrar el programa, la entrevista, y cambiamos de tema. Beto, tenías el tema de los organismos autónomos. A ver, el viernes, ahí en la Cámara, también en la Comisión Permanente, se aprobó, de puntos constitucionales, la desaparición, al menos ahí en la Comisión, de el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica, Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, el Coneval, que es con el que se le dio una verdadera paliza al gobierno de Peña Nieto, con el Coneval, porque el Coneval, organismo autónomo, pues evaluaba las espantosas políticas económicas del presidente Peña Nieto, y yo recuerdo que era tiro por viaje, una verdadera paliza que se le dio gracias a la información del Coneval. También desaparece Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Bueno, esos pues ya prácticamente se van. De ahí, a ver, vamos ahora sí que por partes, con uno que en lo particular a nosotros por nuestro ejercicio profesional nos interesa, el INAI. Se va el INAI. Se debe de inmediato. Que ha sido un organismo desde su creación en el sexenio de Fox, pues que ha facilitado la divulgación de actos de corrupción de los gobiernos en turno, sin importar colores, ni partidos, ni nada. Ojalá y que me invites otro día, porque ya estamos cerrando, para traerte datos duros de cada una de las áreas que estás hablando, sobre todo el INAI. Yo discrepo contigo, mi Fer, totalmente discrepo, y si me invitas en otra ocasión a hablar del INAI exclusivamente, me llevo una hora hablando del INAI. No es cierto. Pues ya que se concrete en el Pleno, aquí lo esperamos con mucho gusto. No es cierto. Yo creo que si hay algo que reprochar, al que salvo de los que me dijiste es el Coneval, y lo salvo completamente. Y estoy en desacuerdo que desaparezca el Coneval, porque es el único que da certeza de cómo vamos avanzando en el tema social. De hecho, el Coneval acaba de aprobar que pues, mejoró la condición de vida de 5.1 millones de mexicanos, ¿no? Pero el INAI no, y yo te lo puedo decir, al contrario, el INAI fue tapadera de muchos actos de corrupción. El INAI, cuando se le pidió justamente hablar sobre lo que pasó en el entorno de la reforma, las grandes reformas estructurales del 2013, se quedó callado. Y hubo muchos eventos, nada menos lo de Ayotzinapa, que ya había, hoy salió un tema muy interesante en el periódico, en los diarios, en donde Tomás Herón, a una pregunta que le hacen él en el exilio, Encinas, él dice que quien dio la directriz para que se inventara la verdad histórica fue Peña Nieto. Entonces, muchos temas, yo te repito, mi querido Fer, aquí me vengo a sentar contigo una hora y te digo punto por punto lo que INAI cubrió muchos años. ¿Sacaba cosillas y las metía a la hoja de transparencia? Sí, pero la mayor parte del trabajo fue omiso. Una, dos. La estafa siniestra, la estafa maestra, la Casa Blanca, Peña Nieto, el Toallagate con Fox. Te digo una cosa, pecatas minutas. Pero son pecatas minutas que despedazaron sexenios. No, yo creo que tenían que meterse más. El INAI no funcionó. Segalmex. A ver, yo te voy a decir una cosa, los fideicomisos en México y estos organismos autónomos sí, eran cajas chicas de los gobiernos en turno. Lo que sí te voy a decir, y lo digo abiertamente, es que las funciones de muchas de estas áreas no se van a desaparecer. Lo único que quiere el gobierno es compactar y no duplicar funciones. Muchas cosas que se hacía, por ejemplo, la CRE, pues ya se hacen al interior justamente de la Secretaría de Energía. Pero ahí vamos a caer en lo mismo, de ser juez y parte. No, estamos hablando de funciones. La CRE es un autónomo que tenía que dar a veces los permisos incluso hasta para una gasolinera, pero esto, ¿cómo? La CRE va a hacer este tema cuando dentro de la Secretaría de Energía ya hay un área conducente para dar un permiso para establecer una gasolinera. Te pongo un ejemplo muy burdo, si tú quieres. Yo creo que de todos los organismos que tú mencionaste, yo salvo a la Coneval. A los demás no, y sobre todo al INAI. Creo que era un foco de interés gubernamental. El gobierno en turno decía, ¿qué me interesa sacar? ¿Qué no me interesa sacar? Era lo que pasaba. Ahí está la función pública, tenemos que fortalecer a la función pública. Yo decía hace rato, fuera del aire, que hay entidades que sí necesitamos transparentar. Una es Derechos Humanos, otra es la Contraloría y también la función pública. ¿Para qué? Para que tú le des dientes justamente a estas dependencias y se pueda actuar de manera eficaz. En el caso del INAI, yo siempre he pensado, y con las pruebas que tengo, eso lo tiene la Comisión Permanente, por eso están actuando así, de todos los actuales que tuvo el INAI durante toda su creación. Y nada más cuando el presidente decía en turno, saca el Toallagate, saca eso, era para darle un poco de legitimidad a la instancia, pero realmente habían temas más. No creo que Peña Nieto haya autorizado que se sacara lo de la estafa maestra, porque eso le dio en toda la torre. Yo creo que sí, fíjate, era muy perverso el régimen. Anteriormente, bueno, la política es muy perversa también, yo creo que sí. Entonces, yo creo que era para que el mismo Peña Nieto dijera, se desquitó de la Casa Blanca
y dijo, bueno, vamos a ver la estafa siniestra. Había un ¿Es fuego posible cruzado. entonces que el presidente López Obrador haya autorizado que se difundiera Lo de Segalmex. lo de Segalmex? Pero por supuesto, pero por eso me queda claro. Y el único tema, y lo digo públicamente, que yo estoy en 15,000 millones de pesos. Yo estoy, él, es más, lo dijo hace poco, es de lo único que se arrepiente en su sexenio fue el tema de Segalmex. Yo nada más ahí le pediría al presidente, con todo respeto, es que se juzgue a este Ignacio Ovalle. Ignacio Ovalle está No, limpio y lo tiene en un área. Es su amigo. Y yo creo que ahí está fallando. El primer jefe. Ahí voy, yo creo. Secretario de Echeverría. Ahí estoy contigo. Creo que en el caso de Ignacio Valle se ha actuado con mucha mano blanda, se tendría que actuar y yo conmino que la próxima presidenta de la República actúe en este caso de Segalmex con toda la mano dura con respecto a este caso de fraude tan grave que hubo. Y yo soy cierto que el presidente lo avaló, pero por supuesto. Beto. Pues quería preguntarle por último, ¿cómo califica usted su actuación en el Senado de la República? Bueno, eso lo va a calificar la gente en el electorado. Yo le di cuentas cuando salí de diputado, fui a hacer un recorrido para un agradecimiento. Como diputado estuve un periodo ordinario, metí 14 iniciativas en solo 3 meses y medio. Estuve en 5 también comisiones en ese tiempo. Nunca falté. El otro día salió en medio de información que yo falté varias veces. Yo nunca falté a ningún pleno ni a ninguna comisión. Jamás tuve una falta. En el Senado de la República metí 18 iniciativas y tuve 2 cosas que me llenan mucho orgullo. Metí a instancias mías, fui promovente de las letras de oro de Felipe Ángeles en el Senado, y a instancias mías fui el primer promovente de las letras de oro de la UNAM en el Muro de Honor. Metí una iniciativa muy interesante, el maguey, que espero que se le dé seguimiento y que se pueda dictaminar. El maguey es la planta más maravillosa que hay, la distintiva de nuestro estado, y se está terminando por una mala práctica y por malas legislaciones. Entonces, yo quiero decirte que pues me siento orgulloso que en este periodo del Senado pues soy secretario de la mesa directiva, presidente de la primera comisión de la permanente, y fui secretario de la Comisión de Marina. Entonces trabajamos todo el tiempo, y repito, porque sí por ahí un medio malintencionado local dijo que yo falté varias veces. No falté, no tuve una sola falta en el Pleno, ni una sola falta en comisiones. ¿Están los registros están en todos la los página del Senado? Están todos los registros en el Senado, y pues yo quiero decirte que estoy muy orgulloso de esta legislatura, que fue muy productiva, muy productiva. Hicimos muchas leyes, muchas leyes. En los próximos días vamos a conocer cuántas leyes, en cuántas participé, y pues me voy muy contento, muy contento, y además muy agradecido con la gente. Osvaldo. ¿En algún momento externo que las encuestas no fueron claras para elegir a Simei Olvera y a Cuauhtémoc Ochoa? La de Simei no sé, porque el proceso fue diferente. El de las mujeres fue diferente al de los hombres. En el caso de los hombres, lo digo públicamente, yo no vi ninguna encuesta. A mí nunca me citaron para decirme este es el procedimiento, este es el proceso, este es el resultado. Y lo vuelvo a decir, en el caso de la encuesta a senadores hombres, yo no supe de ninguna encuesta. ¿Ilegítima la elección de Cuauhtémoc? Ilegítima la elección no, porque ganó. Es una elección. La candidatura a... bueno, desde el punto de vista de su candidatura, pues sí, porque yo nunca vi una encuesta. Por procedimiento, cuando menos. Por procedimiento yo no vi una encuesta. Yo vi otras encuestas. Yo te pongo un ejemplo. Para la encuesta para gobernador del estado, yo estuve también. Estaba Abraham Mendoza, estaba el mismo Cuauhtémoc, estaba un servidor de hombres, estaba Simei, estaba María Merced. Y nos sentaron en un hotel en México y nos dijeron el procedimiento fue este, el método fue este, y ganó el licenciado Julio Menchaca. La dirigencia nacional nos citó, les presentó toda la... Nos pasó un proyector, nos dijo quién ganó, quién quedó, así, todo. Aquí nunca hubo nada. Y te quiero decir una cosa, hay quejas en todo el país por la misma situación. En el caso de los hombres, en el caso de mujeres no sé, no me consta porque es diferente. Y ahí intervenía o debió haberlo hecho cuando menos la dirigencia estatal y la nacional. Sí, por supuesto. Bueno, yo cuando hablé con el presidente estatal,
él me dijo, no es cosa de nosotros, esto fue un tema nacional, entonces el tema fue nacional. Entonces ahí ya hubo algún acuerdito. En el procedimiento para la elección de esta persona, evidentemente no fue la correcta. Bueno, pues senador, pero muchas le deseo éxito, que trabaje fuerte que trabaje, porque le dejamos un buen paquete. Ojalá lo encuentre. Yo creo que cuando se apruebe tanto el tema de la reforma judicial como el de los organismos autónomos, pues ya será la siguiente legislatura, me imagino. Ya, de hecho. Pero, de todos modos, la invitación se la dejamos abierta para que venga y nos explique claramente lo que me digan. Porque esa invitación sí se la aceptamos. Es más, yo hace poco tuve una discusión de eso y cuando platiqué con la contraparte se quedó callado. Le dije, datos totales de por qué el INAI no puede seguir. Entonces, no lo quieren. Está hecho. Puestísimo. Gracias, producción. Muchas gracias. Beto, Osvaldo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Pásela bien.